Sean muy bienvenidas al segundo seminario del ciclo de Antropología Visual en Chile, organizado por el LAB, junto al CID y al Cineclub de Antropología. En este espacio en el que seguimos reflexionando en torno a las formas de representación desde nuestra disciplina. En la sesión anterior vimos Santiago Pueblo Grande de Huincas, película de Ronnie Goldschmidt del año 1987, y el día de hoy, avanzando un poquito en la historia de la antropología visual, veremos Huetripantu en Cerro Navia del colectivo Yecusimala del año 97. Esta es una obra emblemática en la representación de identidades mapuche urbanas y en el documental en general. Bueno, para el conversatorio de hoy contamos con Margarita Alvarado, Claudio Mercado, y la conversación será moderada por Claudio Alvarado Lincopi. Bueno, para presentarle un poco a los invitados. Margarita Alvarado es doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, es profesora del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora del CID y curadora Aula UC de Pueblos Originarios. Se ha desempeñado en el área de etnoestética, en el campo de la cultura material y de las visualidades, imaginarios e identidades étnicas americanas. Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas y ha llevado a cabo diversas curatorías para exposiciones de fotografía del mundo indígena, tanto en Chile como en el extranjero. Claudio Mercado es licenciado en Antropología con mención en Arqueología y magíster en Musicología por la Universidad de Chile. Ha participado en numerosos proyectos de arqueología, antropología y etnomusicología, centrando sus investigaciones en la zona central de Chile y las comunidades indígenas del Alto Loa, norte de nuestro país. Es autor de varios libros y videos documentales, todos ellos relacionados a la investigación etnomusicológica. Es creador del Archivo de Música Indígena y del Archivo de Videos Etnográficos del Museo Chileno de Arte Precolombino, donde trabaja como coordinador del área audiovisual. Y nuestro moderador, Claudio Alvarado Lincopi, es licenciado en Historia, magíster en Historia y Memoria y doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos. Sus intereses de investigación circundan los estudios culturales y urbanos y la historia del pueblo mapuche. Ha trabajado en equipos transdisciplinarios para reflexionar sobre racismo y ciudad, desde donde han emergido libros, artículos, obras artísticas y montajes teatrales. En la actualidad es curador del Museo Chileno de Arte Precolombino e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, donde se encuentra trabajando en un ensayo documental sobre la diáspora mapuche en Santiago de Chile, en colaboración con el Laboratorio de Antropología y Arqueología Visual. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias en primer lugar por la invitación al Laboratorio de Antropología y Arqueología Visual. Por esta reunión, ¿no? Estas reuniones que están haciendo, estos seminarios que están desarrollando, que son, pucha, que es importante discutir, conversar, reflexionar sobre el tema documental, sobre el tema visual, sobre visualidades, estéticas, representaciones. Creo que hace falta precisamente conversar sobre esto, así que realmente muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo a los colegas, los y las colegas del lab. Bien, la idea es un poco conversar, por supuesto, sobre el documental que vimos, qué cosas nos fueron despertando, pero me parece imposible partir sino primero reflexionando en torno a las visualidades. Creo que igual es muy interesante quienes nos acompañan, Margarita Alvarado, Claudio Mercado, que son especialistas, profesionales que se han dedicado gran parte de su vida profesional precisamente a discutir, a conversar en torno al tema de las visualidades, las representaciones, de la formación de documentales, a la construcción de archivos también vinculados con esto. Creo que hay un ángulo muy interesante que muy probablemente para quien está muy interesado en materias documentales, visuales, me parece que es muy interesante partir con esto. Entonces, aprovechando la película, aprovechando su trayectoria, pensando también la trayectoria del documental sobre ese indígena en Chile, y aprovechando también que esto se desarrolla en la década de los 90, y la semana pasada cuando hicieron el primer seminario estaban discutiendo un documental de los 80, me gustaría en primer lugar saber cuál era la escena, cuál era el escenario en los 80, en los 90 en torno a la discusión sobre las visualidades, cuáles eran las discusiones que se estaban teniendo en esa época, en donde esto se inscribe de alguna manera, qué conversaciones, qué circulaciones habían, dónde se podía mirar, había gente interesada,
¿cuáles eran los debates fundamentales que estaban aconteciendo en la década de los 80 y los 90 en materia de visualidades, ejercicios documentales, la pregunta por la imagen y pueblos indígenas de la década de los 80 y los 90? ¿Quién quiere partir? Claudio, vamos contigo. Bueno, yo más bien puedo hablar de los 90, en los 80 todavía no estaba en esto. Yo comencé el 89, el 90 a trabajar en el precolombino y ahí empecé a armar el archivo audiovisual. Y entonces comencé a pedir y a conseguir todo en VHS en esa época, video de una manera que hoy día no se puede en absoluto, porque era puro pirateo, pura copia de copia. Alguien iba a Bolivia, encontraba un VHS en el mercado y me lo traía y yo le hacía una copia y entraba al archivo. Había otros también que entré en una red donde estaba el Clackby, el video en las aldeas, Ojos de Agua en México, qué sé yo, y ellos ya estaban haciendo producciones con las comunidades. Entonces eso también empezó a llegar al museo y comencé a armar unos ciclos de videos que se llaman, que hacíamos 4 sesiones por semana. Fue bien impresionante eso. Fueron 10 años entre el 90 y el 2000. Martes y jueves a las 2:30 y 6:30 daba estos videos yo. Y la verdad es que tenía un éxito asombroso, porque en esa época no había donde ver ninguna película sobre el pueblo americano, no había centros culturales, estábamos en dictadura, estábamos saliendo de la dictadura, no había internet, no había YouTube, no había donde ver nada como esto. Y esas sesiones a las 2:30 y 6:30, martes y jueves, tenían todas 50 personas por lo menos. Y a veces 100, 120, y durante esa década todos los estrenos que se hacían con audiovisuales que tuvieran algo que ver con América eran en el museo. Entonces había toda una efervescencia, pero muy puntual, que era solo ahí. Hacíamos afiches, había un cabro que los pegaban en las facultades, en el cine Normandí, en esas partes, y eso era todo lo que se hacía, y llegaba la gente. Y en esa época, ya el 92 y el 94, ya comienzan unas producciones que son mapuches, que fue José Ancán con el Huinumetuñi Mapumeu, y Regreso a la Tierra, y después en la Llanet Payán con el Punalca, el Alto Biobío. Entonces ya como que comenzó a pasar eso que antes por lo menos no se había visto, ¿no? Y esta película, o sea, este trabajo también fue interesante, porque el año 95 comenzó la Bienal de Artes Mediales, que se hacía en el MAC, y Néstor Lagaray, que era su director, fue a conversar conmigo, y como para que también incluyéramos este tema en la Bienal. Y ahí salió la idea de que hiciéramos un concurso. Entonces se hizo el primer concurso de video etnográfico, que fue el único que hicimos también. Y he estado intentando recordar esta semana cuáles otros trabajos llegaron, y no pude acordarme, ni tampoco quiénes fueron los otros jurados, porque yo fui jurado, y finalmente este ganó. Sí. Y este ganó porque, pese a que ahora, o sea, es complicado siempre juzgar 20 años después, 27 años después. Esto es del 97. Del 97. ¿Cuántos años son esos 27? Estamos en el 24. 2007, 2017, 27, sí. 27 años. Entonces ha pasado tanta agua bajo el puente. Yo no hablo de la calidad técnica ni de la cámara, ¿no? A mí eso me da lo mismo. Pero pucha, que son distintas las producciones ahora. Y en ese momento era lo más interesante y lo mejor que llegó.
y ganó. Y yo me acuerdo que lo editaron porque tienen que haberlo filmado en una Video 8, en una High 8, y lo editaron en VHS en el museo, en la sala antes donde están las exposiciones ahora, que era donde se hacían las proyecciones de este ciclo. Ahí lo editaron. Y me acuerdo la furia y el asombro de Felipe Maturana en Cajuna, diciéndome, pero ¿cómo el Museo Precolombino no tiene algo más que estos 2 VHS para editar? Yo tenía 2 VHS, 2 máquinas en las que hacía las copias y todo eso, y con eso editaron. Y es una cuestión completamente arcaica, que ustedes los jóvenes ni se imaginan lo que es editar, en una cuestión que se había editado media hora y después te das cuenta que en el minuto 5 había que cambiar algo, había que volver a editar todo después de nuevo, porque había que ir a ese punto, editar ahí y después hacer todos los cambios, porque si era más largo el plano, te cambiaba todo. Y bueno, era muy precario en ese momento. Y otra cosa con el contexto es que también fue muy interesante que junto con estos ciclos de videos que hacíamos en la biblioteca, con la bibliotecaria, la Marcela Enrique, empezamos a prestar, o sea, a que la gente fuera y viera los videos en una tele, con un VHS, con unos audífonos, y al mismo tiempo estábamos con el archivo de música. Entonces conseguí muchos discos de música de América, de la Forbes Records, de toda esa, hay unos franceses, Tocora, qué sé yo, que se dedicaban a grabar al pueblo. Y entonces entre el archivo de video y el archivo de música se produjo una cuestión súper interesante, que era que habían cientos de cabros que iban a escuchar música y a pedir los videos. Y en esa época, ahora está feo decirlo y no se puede decir, pero los derechos de propiedad intelectual no existían, no era tema, no se sabía, nadie nunca habló de eso. Y la solución que encontramos con la Marce era que les copiábamos los cassettes a los socios de la biblioteca para que los escucharan en sus casas, porque no dábamos abasto, teníamos un deck. Entonces siempre había colas de gente para escuchar y decidimos copiarle y le copiábamos los VHS y le copiábamos los casetes, y después eso pasó a CD y DVD y también los copiábamos. Y el director del museo, Carlos Aldunate, en esa época, además de arqueólogo, es abogado. Entonces yo en algún momento le dije, escucha, ¿qué hacemos con esta cuestión? Y me dijo, mira, que todos firmen una carta, un papelito que dice que no van a hacer negocio con esto, sino que es para estudio. Y firmaban eso y nosotros les prestábamos todos los materiales. Entonces había una circulación súper interesante de esos materiales, pero era acotado también. Pero eran 3.000 préstamos al año. Había interés. Había interés. Margarita. A ver, ¿cómo es esto? La tecnología siempre me supera. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Y bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, de verdad. Oh. Sí. La verdad es que me siento muy... Eres tú. Siempre produciendo ruido. Me siento muy halagada de que me hayan invitado. Yo no soy antropóloga, yo llegué a este medio por la estética, por el interés en las visualidades, en las representaciones, en grabado, en fotografía y en imagen en movimiento de todo este mundo indígena. Y me sumo a todos los comentarios que hace Claudio, porque efectivamente en ese tiempo los espacios que habían eran muy pocos, todo era muy precario si uno lo mira ahora, pero además había mucha ignorancia aparte nuestro, porque estábamos en un sistema bastante aislado del resto del mundo, entonces llegaban pocas cosas por estos lados. Yo podría hablar de la experiencia nuestra que ocurrió fundamentalmente al área de la universidad a fines de los 80, en que conformamos un grupo interdisciplinario de estudio, de trabajo y investigación, donde estaba Felipe Maturana, estaba María Paz Baja, estaba Pedro Meji, por supuesto, y otros colegas, Cristian Baez,
hicimos este grupo interdisciplinario de historiadores, estetas y antropólogos para trabajar con imágenes, fundamentalmente imágenes fotográficas. No habían archivos, los archivos de imágenes indígenas no existían como tales, y en la mayoría de los archivos fotográficos que prácticamente no estaban sistematizados ni documentados en los museos. Por ejemplo, el Museo Histórico tenía un archivo de una gran cantidad de imágenes, pero no estaba sistematizado. Nosotros empezamos a hacer lo que hoy día podríamos llamar una arqueología de depósito, una arqueología de estos archivos precarios, y conformamos todo un cuerpo. Entonces se dio como decía Claudio, una maravillosa coincidencia entre toda esta especie como de despertar que se produjo, de interés de la gente por estos materiales, que el precolombino fue absolutamente fundamental, y nosotros en el mundo académico que estábamos trabajando en tratar de conocer y saber qué es lo que había respecto a la representación de los pueblos originarios. Yo me acuerdo haber ido muchas veces al precolombino a buscar material para darle a los alumnos. Entonces se produjo ahí todo un circuito de intercambiar, y como decía Claudio, no existían los derechos de autor ni nada, pero había un gran respeto por el material. Si nos sacaban material, nos prestaban material para la casa, si uno lo sacaba, lo cuidaba, lo devolvía, etc. Entonces se dio esa combinación de una gran difusión por parte de la gente que iba a esta exhibición y todo, y también en el ámbito académico un equipo de gente que empezamos a reflexionar. Por otro lado también estaba Francisco Gallardo, que también empezó a incursionar en estos temas, Juan Pablo Silva, que también aparecía acá en el documental, y todo esto se empezó a potenciar no solo la exhibición y el conocimiento de la representación de los pueblos originarios, sino que también la reflexión y el estudio sobre cómo y qué recursos y qué imágenes estaban construyendo esos pueblos originarios. Entonces yo creo que también coincide un poco, si uno mira hacia atrás, con cosas que estaban pasando aquí en el país también, porque empezamos a tener una cierta oposición a la dictadura, empezaron a surgir diversos circuitos de arte, habían exposiciones, habían muchas expresiones alternativas en la música, en la literatura. Entonces en ese sentido la imagen empezó a jugar un papel importante, pero a mí me gustaría hacer hincapié en eso. Digo que no solo era la exhibición, sino que también era la reflexión y el estudio por parte de distintas personas sobre algo que ya había ocurrido también afuera. Todos ustedes como estudiantes de antropología deben conocer el trabajo de Margaret Mead y una serie de otros personajes importantes que han aportado respecto a esto, pero lo interesante de esto es que fue acá, con toda esa precariedad, con todas las dificultades, pero permitió no me atrevería, tal vez la palabra avance no es la mejor, pero un despegue hacia esta mirada de las visualidades, no solo de la gran cantidad de representaciones y documentales y fotografías, sino que también, como digo, en cómo y cuáles son la imagen que se estaba construyendo de estos pueblos. Incluso los propios pueblos originarios también empezaron a tomar conciencia de su representación en estos distintos formatos. Y ahí hay un punto que es muy importante, que es el 92, porque cuando se iba a celebrar los 500 años del descubrimiento de América, se produce todo el movimiento indígena americano, no solo en Chile, sino que es todo, y eso fue una inyección de energía que también influyó mucho en esos años. Sí, claro. Ahí cambió la cosa. El tema indígena se puso. Bueno, en el 92, como dice José Bengoa, con esta noción de emergencia, ¿no? Esta emergencia indígena en América Latina, lo que acontece en el 92 probablemente impactó muchísimo al quehacer antropológico y al quehacer de la investigación, ¿no? Y sería la que le lleva precisamente. Porque, bueno, este es un laboratorio de antropología visual, ¿no? La noción de antropología visual es una noción que despierta muchas inquietudes, ¿no es cierto? Muchas aproximaciones distintas.
que tiene que ver por una parte con la producción de visualidades, pero al mismo tiempo con el estudio de esas visualidades, ¿no? en ese doble momento. Y tenemos la fortuna de tener en esta mesa justamente a quien ha producido también, ¿no es cierto?, visualidades. Claudio, en tu caso, ¿no es cierto?, desarrollando documentales, pero al mismo tiempo aproximándose a intentar generar ciertos criterios para poder aproximarse a un fenómeno visual plasmado de antropología, de etnografía, pero crítica también, ¿no? Es decir, tú tienes muchas críticas respecto a la diferencia entre documental y reportaje, por ejemplo. Yo sé que tú tienes ahí una atención interesante. Y bueno, en el caso de Margarita, las investigaciones fundamentales de principios de los 90 en torno a la noción de montaje, por ejemplo, y esa categoría que tanto aportó para poder redescubrir, ¿no es cierto?, lo que había acontecido a fin del siglo XIX, principio del XX, son también aproximaciones desde, como decir, la estética, desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, para poder aproximarse también a la investigación de esa visualidad. Entonces, en esta doble clave, no tanto de producción de visualidades como de investigación en torno a visualidades, ¿qué se estaba pensando? Porque me imagino, a propósito del año 92, comienza a emerger también un respeto a configuración de nuevas estéticas, pero también de éticas al momento de producir investigación y conocimiento y representación. Entonces, ¿qué cosas se estaban pensando precisamente en torno a este eje? Y no solamente en los 90, sino también en el presente. ¿Qué cosas están reflexionando hoy respecto precisamente al problema de la representación indígena en esta clave de la producción de visualidades y en la clave también de investigación sobre visualidades? Quizás Margarita puedes comenzar por ahora. Bueno, respecto de eso es bien interesante porque justamente se empezaron a cuestionar los mecanismos de representación y de la construcción de ciertas identidades, de ciertas formas de entender y de mirar a esta otra edad, a esta alteridad, bajo una serie de a lo mejor prejuicios, estereotipos que empezaron a ser cuestionados. Por otra parte, también se empezó a considerar, por lo menos de parte de nuestro campo de trabajo, fundamentalmente, como decía, con la fotografía, que también nos interesaban por la imagen y movimiento, pero fundamentalmente con la fotografía, empezamos a cuestionar, por un lado, la producción de estas imágenes, con qué recursos, con qué dispositivos, con qué procedimientos se estaban produciendo estas imágenes en distintos momentos, porque nosotros trabajamos con un patrimonio del siglo XIX. Después nos empezamos a dedicar un poco más a lo precontemporáneo y a lo preactual. Como digo, qué mecanismos, qué dispositivos, qué procedimientos se utilizaban en ese momento, cómo se veía esta alteridad, cómo se construía el estereotipo del salvaje, del no civilizado, etc. Pero por otro lado también sobre las significaciones, que en ese momento no habían sido mayormente cuestionadas. Se utilizaba la imagen para ilustrar determinados discursos que hoy día los leemos en otras caras como colonialistas, patriarcales, etc. Pero en ese momento todos esos conceptos no estaban tan vigentes. Entonces, toda esta manera de significar la imagen, sobre todo apoyados en teóricos como los posmodernos, que empezaron a cuestionar la verosimilitud de la fotografía, etc., nos permitió a nosotros abrir un campo de reflexión que permitiera entender qué otras implicancias significativas tenían estas imágenes. Y ahí nosotros produjimos toda la cantidad de libros y publicaciones que hicimos en su momento, con este espíritu interdisciplinario, con miradas teóricas y metodológicas desde las ciencias sociales, desde la estética. Pero además, en ese sentido también me gustaría destacar el trabajo que se hizo, que fue un trabajo que lo hicimos entre todos, de posicionar la antropología visual en el ámbito de las ciencias sociales. Durante varios congresos de antropología nosotros tuvimos coloquios sobre antropología visual, incluso cuando tuvimos un proyecto que dirigió Francisco Gallardo, donde también se indagaba sobre estas maneras de construir la imagen del indígena o la representación del indígena. Nosotros nos propusimos exponer los resultados de esa investigación en un formato visual. Hicimos lo que llamamos en ese tiempo las notas documentales y expusimos en los congresos de antropología estas notas documentales con los resultados de nuestra investigación
y fue en realidad creo que un aporte interesante. Así que yo creo que fue como un proceso donde se fue cuestionando todas estas distintas maneras de representación de lo indígena, pero que también permitió abrir el paso a otras reflexiones. Y creo también que es muy importante considerar en todo este proceso, que uno lo mira ahora y son tantos años atrás, la participación del mundo indígena, porque el mundo indígena también comenzó a tener una participación importante. Ya mencionaba Mercado, las producciones de José Ancani, etcétera, pero además se empezó a cuestionar también los recursos con que se estaba presentando al indígena y empezó a tener una cierta voz y un cierto protagonismo. Sí, en esa época habían varios de los archivos que estaban, o sea, varios de los videos que estaban en el archivo eran completamente actualmente incorrectos éticamente, ¿no? Habían algunos, yo siempre me acuerdo de uno de la televisión española, por ejemplo, en que está el locutor, porque él era lo importante y él iba a las tribus más olvidadas o más antiguas o más alejadas del mundo. Entonces llega donde los Yanomami de repente, entonces él es el que explica lo que está pasando, y ahí los viejos están consumiendo yopo, que es esta planta que es psicotrópica, y entonces se lo soplan, y este gallo está describiendo eso, y la manera en que describe después son unas cosas insólitas, como diciendo que estos son unos rituales paganos, demoníacos, y que estos indios están drogados, y que ahí ellos están viviendo en esa cosa. Son unas cuestiones que ahora yo a veces en algunas clases pongo esos ejemplos y son súper insólitos, pero en esa época era lo que se explicaba en los documentales de los 80 con su narrador en off, omnisciente, que todo lo sabía y que hablaba por los otros, porque no sé, el 70% de las películas hasta los 95, diría yo, hay un narrador en off omnisciente que todo lo sabe sin saber nada, porque no es del pueblo, y se muestran las imágenes de la gente y él es el que tiene la palabra. La gente no tiene la palabra usualmente. No hay conversación directa de la gente que explique algo y que esté subtitulado, ¿no? Y eso va desde los grandes próceres como Jean Rouge, como los grandes próceres del audiovisual, que tiene montones de películas que son así, que él habla, incluso canta cuando hay un señor que está cantando y encantando el veneno para ponerle a la flecha para cazar al león, y el señor está cantando su conjuro y Jean Rouge se pone a traducir, cantando él la misma melodía por sobre entonces uno no escucha al señor que está cantando porque se escucha solamente a Rouge que está traduciendo. Entonces es una cuestión de la representación súper potente. Y eso fue cambiando, y ahora eso es completamente inaceptable, ¿no? Y la mayoría de todos los trabajos que llegan para la muestra cinematográfica indígena, que este año llegaron 250, tú ya no ves eso. Hay algunos que sí, que todavía se ven, pero eso les ponemos puros dos y nadie lo... Claro, pero antes era, o sea, cambia tanto la cuestión. Y hablando de específicamente, pucha, yo lo veo ahora, lo vi ayer, y digo, pero esta cuestión no es una etnografía audiovisual como ellos nombran ahí, porque una etnografía sabemos que es un trabajo profundo, de largo aliento, de mucha conversa. Ahí se ve que van el día antes y después van al día en que es la ceremonia. Entonces el día antes hablan con doña María Pinda, que es su contacto seguramente, y les cuenta lo que va a pasar y les cuenta algunos de los significados, y después están en la ceremonia. Claro. O sea, hasta donde los dejan también, porque eso es súper interesante, porque se ve ahí que los cabros, yo creo que era su primer trabajo también,
Entonces es un reportaje, esto no es una etnografía audiovisual por ningún caso, ¿no? Porque pucha, con ese material ellos tendrían que haber seguido trabajando y haber trabajado todo el año y quizás ir nuevamente al año siguiente y bueno, y hacer una etnografía. Entonces es muy distinta la manera en que uno hace un reportaje en que hacer una etnografía profunda, seria, con bastante gente, mostrarle lo que filmaste y qué le parece a usted, mire, ponemos esto o no, mira, que falta esto, pucha, le mostré la cuestión, no, es que se me olvidó todo esto, mira, ya, entonces, o sea, un trabajo con ellos. Aquí el Felipe está aquí con el micrófono, entrevistando como no sé, como un reportero, ¿no? Y de una manera también así como súper lejana, creo yo, ¿no? Sin tener conocimiento del tema, sin, no sé. Bueno, sí, tienes razón con lo de la etnografía, como yo no soy antropóloga, no soy etnógrafa, pero yo también creo que aquí este documental, pensando en ese momento, tiene dos grandes méritos. Uno, que posicionó en ese momento de manera bastante amplia la presencia del mapuche urbano, entre comillas, que estaba recién como apareciendo, aparte del trabajo de José Campos. Y por otra parte, este impacto que tiene Sofía Painequeo al final, cuando dice, aquí no se graba, también a todo, en ese momento, yo me acuerdo cuando se exhibió por primera vez este documental, y todos quedamos así, entonces vinieron todas las polémicas, que por qué no le habían pedido permiso antes, que por qué que no deberían haber puesto eso en el documental, y todo el mundo discutía que sí, que no, pero nos puso también a todos nosotros, los que estábamos haciendo este tipo de trabajo, una campana así de alerta en que ya las cosas no estaban siendo iguales. Entonces yo destacaría esos dos aspectos importantes. Sí, o sea, él tiene unos momentos que son súper interesantes con los jóvenes ahí cuando pucha yo no tenía idea de esta cuestión, a mí me gusta Pink Floyd, pero ya estoy aprendiendo, y los otros que están cantando, o sea, tiene momentos que son súper buenos, pero... Con todo respeto. Está bien, y creo que es muy importante justamente hacer esa reflexión en el presente, en donde todavía se siguen desarrollando etnografía, antropologías visuales. Tener esta pregunta muy pendiente creo que es vital, ¿no? Esta diferencia que plantea Claudio entre documental y reportaje. Ahora, yo quiero llevarlo a un problema muy específico, mega específico, pero bueno, estamos en confianza para irnos para allá, que tiene que ver con el tema del montaje, ¿no? Yo ya adelantaba un poco en torno a esto a propósito del trabajo de Margarita, ¿no? Margarita trabaja con la noción de montaje para desmontar, ¿no? Una historia, es súper interesante, pero además de esa noción, la misma noción de montaje cuando estamos trabajando con imágenes implica, sabemos, ¿no es cierto? Esto de que cuando uno coloca una imagen primero y después otra imagen y después una tercera, construye una historia, ¿no? Y si uno cambia la segunda imagen, la historia se ve modificada inmediatamente. Entonces, me gustaría saber, en dispositivos tan distintos como un libro, ¿no? Porque me imagino que cuando se está ejecutando un libro, uno toma decisión, voy a colocar primero esta imagen y luego esta segunda y después esta tercera, porque estoy también construyendo una historia, y ni hablar en el documental, no es parte fundamental. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes han encontrado a la hora de montar imágenes, visualidades, en un libro o en un escenario documental? ¿Qué cosas le ocurren a ustedes? ¿Qué cosas nos podrían contar? ¿Qué le han pasado a la hora de estar montando 2 o 3 imágenes con la finalidad de contar una historia? Claudio. Pucha, te pasa de todo. Montar una película es una pega de locos, ¿no? Es una pega de locos porque tenéis todas las posibilidades, por lo menos en mi caso, que trabajo durante muchos años con los mismos viejos. Entonces, no sé, para la de los guitarroneros de Pirque tenía 10 años de filmaciones y 300 horas de filmaciones, entonces yo podía contar muchas historias con eso. ¿Cómo cuento las historias que yo quiero contar a partir de eso? Y eso fue cuando ya las 2 personas que eran los protagonistas principales, uno ya estaba muerto y el otro se estaba muriendo. Entonces tampoco podía, o sea, yo tenía que decidir cuál es la historia que iba a contar. Y en ese caso, bueno, decidí contar los 10 años con ellos, ¿no? Pero tenéis
todas las posibilidades abiertas. Yo lo que trabajo con carritos, que le llamo, como carritos del tren. Tengo el tren, que es la película, y tengo carritos, y cada carrito es como un tema, que hay varias secuencias adentro, pero es uno de los temas. Entonces no me preocupo todavía del montaje general, sino que monto carrito por carrito, con algunas ideas de cómo los voy a montar después en el orden. Pero una vez que tengo todos los carritos montados, me pongo a jugar, bueno, lo pongo antes o lo pongo después, porque no tiene por qué ser lineal en el tiempo, ¿no? Entonces voy jugando con los carritos y de repente uno encuentra, con este tiene que ir, después que este. Es una sensación. Sí, pues todo es sensación, por lo menos yo. Yo trabajo con pura intuición, no hago un esquema, nunca tuve una entrevista escrita para hablar con alguien, nada, es todo lo que está pasando en el momento, y cuando estoy editando estoy en la misma. Y otra gente trabajará de otra manera, por supuesto, pero yo trabajo así, entonces montando todos esos carritos y después viendo cómo es que se hace la cadena de los carritos. Y con los libros medio parecido. Bueno, en ese sentido yo respeto mucho el trabajo de Claudio, porque él es un creador. Nosotros somos más bien personas que reflexionamos sobre temáticas o desafíos o problemáticas que nos presentan la imagen. Considerando eso, como grupo interdisciplinario que fuimos, que nos reuníamos toda la semana y discutíamos sobre el tema, las implicancias de la imagen, etcétera, los recursos, los procedimientos, la historia, etcétera, partimos siempre la base de dos cosas. Uno, de la imagen, ya sea la imagen en movimiento o la imagen fija, es una construcción cultural. Por lo tanto, ahí hay toda una serie de elementos, ¿no es cierto?, que están jugando entre lo que puede haber sido la agencia de lo fotografiado o de lo filmado y el autor. Y por otra parte, también considerando que siempre en una imagen hay algo fundamental que queda fuera de cuadro. Entonces ese fue un término que acuñó nuestro máximo líder, prócer Pedro Meji, el tema del fuera de cuadro, que también era un elemento que para nosotros era súper importante, porque como estábamos trabajando con patrimonio anterior, muy anterior, sobre todo al inicio de la imagen fotográfica, que se considera la fotografía como por fin Occidente encuentra un sistema que captura la realidad tal cual es, lo cual no es cierto, sabemos que es una construcción. Entonces los desafíos nuestros eran tratar de reflexionar desde nuestras distintas disciplinas sobre, tratar de develar, como usted decía, Claudio, desmontando todos los recursos y procedimientos que se habían utilizado para reafirmar estereotipos, para seguir trabajando en esta idea del salvaje, como usted decía, cómo se construye a través de esta idea de lo incivilizado, lo primitivo, etc. Y tratar de demostrar que la cosa era mucho más compleja que esa. Entonces esos fueron los grandes desafíos cuando hicimos nuestros libros, Mapuche, Fueguinos y Andinos, que son los tres grandes libros que hicimos con las investigaciones en Fondesit. La idea nuestra fue tratar de, desde las distintas perspectivas disciplinares, en el caso de la estética, otros de la antropología, otros de la historia, mostrar todo este entramado que había detrás de la representación del mundo indígena en la fotografía. Entrémonos a... me queda una última pregunta y después doy la palabra. Una última porque no lo puedo no decir, a propósito de Mapuche urbano. Porque hay imágenes súper interesantes en la película, para detenernos mínimamente en la película. Ya lo comentábamos un poquito, hay cosas muy interesantes que tienen que ver con esto de Pink Floyd y los mapuches, ¿no es cierto? Otra Tutuca con Tubo PVC y la Fanta. Hay imágenes muy interesantes que permiten remecer también la noción misma de lo indígena, ¿no? Y probablemente la antropología visual ha sido bien visionaria en ese sentido, ¿no? Ha permitido redefinir cómo imagina, vamos a decir, Occidente, por darle un nombre, a esta otra edad, ¿no? ¿Qué cosas ustedes nos pueden entregar como reflexión en torno a eso que ha estado aconteciendo durante, yo diría, los últimos 30 años, porque tampoco es tan antiguo, ¿no? O sea, reimaginar las representaciones sobre lo indígena, ¿no? Pero quiero hacer la pregunta en un doble sentido, tanto en el sentido de decir
cómo la antropología, cómo la estética permite redefinir de nuevo las representaciones sobre lo indígena a propósito de esta película, pero al mismo tiempo cómo eso les impacta a ustedes, ¿no? Tanto como investigadores, como creadores, pero al mismo tiempo como personas que me imagino que están cruzadas también por un interés en torno al tema indígena de manera más personal también. ¿Cómo la visualidad de ustedes les ha permitido redefinir la imagen sobre el indígena, pero la imagen sobre ustedes también, sobre ustedes como investigadores y también como creadores, y como, pongamos la palabra chileno, por decir una palabra, pero me imagino que es algo mucho más complejo que eso. Claudio. Yo creo que ese cambio no solo pasa por los investigadores y los creadores, sino que también por la propia toma de conciencia de los pueblos, de que ellos no tienen por qué continuar dejando que sean representados y que no puedan autorrepresentarse. Por eso que yo te decía al inicio la gran diferencia entre lo que pasa ahora con las 250 películas que llegan, de las cuales más de la mitad son creaciones propias de la comunidad, o de la comunidad muy en conjunto con alguien que es externo técnico, pero que el cuento viene desde adentro, qué se dice, cómo se dice, qué sé yo. Entonces ha habido un proceso largo que comenzó como en los 80 de transferencia de medios audiovisuales en muchos países de América, bueno, en Australia también, para qué decirlo, pero que eso ya tiene a gente que son cineastas, ¿no? Y que son gente que está ahí. Yo conozco, me acuerdo por lo menos de un amigo Crajó, de Mato Grosso, que se llamaba Divino, y que él tomó uno de los talleres con Vincent Carelli, que es uno de los grandes ahí en Brasil, con su proyecto video en las aldeas. Está desde el 80, creo que ya 40 años, haciendo transferencias a las comunidades, con los equipos, con todo. Y Divino me contaba una vez que él cuando tomó la cámara y tomó el taller, se dio cuenta que en realidad él había venido a este mundo a hacer eso. Esa era su misión en el mundo, y ya no participaba de ir a las cacerías o hacer las otras pegas que ellos tenían que hacer, porque él estaba con su cámara ahí, y si un antiguo, un señor se acordaba de un cuento o de una leyenda o de algo que había que dejar registrado, él estaba ahí para ir para allá, y este señor se lo contaba, y la memoria de ese pueblo quedaba en este sistema. Que también es una locura, porque si lo pensáis así, en el Mato Grosso, la humedad, esas cintas van a durar 1 año, 2 años, y van a desaparecer igual. O sea, va a haber que ir a guardarlas a San Pablo, seguramente deben tener un archivo gigantesco ahí, pero ya estaba eso de que su pega en el mundo era filmar a las historias y la sabiduría de su pueblo. Entonces no es solo que uno mire desde afuera, sino que hay también todo un movimiento que surge desde los pueblos, y eso ha seguido replicándose hasta ahora. Y hay talleres, bueno, ahí en el Gualmapu con Ayarrehue Budi. Bueno, sí, claro. No, con el Ayarrehue Budi, con Gerardo de Rocal y con los Wakiponi ahí, que son de Canadá, que tienen una escuela montada que es fantástica, y los cabros chicos hacen unas películas que son súper interesantes, y son cabros chicos y la hacen súper bien. Y están en eso continuamente ya no sé cuántos años, son los que hacen el Festival Tubún. No, yo estaba hablando de Gualmapu. El Gualmapu es otro que también hacen talleres, claro. Y bueno, entonces hay todo un movimiento también desde las propias comunidades que ya se hicieron cargo de que ellos cuentan sus cuentos y su historia. Buenísimo. Bueno, este es un tema súper amplio, y el tema de la cámara en manos del otro ha sido algo que se viene conversando hace muchos años. Lo que a mí personalmente me pasó con todo esto fue ir descubriendo que todo lo que había
Me acuerdo una vez que estábamos en una charla y que yo puse todo este tema de los montajes fotográficos, y cómo la fotografía en realidad no era la realidad, sino que era un poco lo que veía el fotógrafo y los recursos que utilizaba. Y me acuerdo una señora que en un momento dice, sí, con una cara de angustia, y que lo dice sin pensarlo, con una cara de angustia muy grande, me dice, entonces ninguna foto es verdad. Bueno, ese es como un poco el impacto que también ha producido también en el mundo de los pueblos originarios, ir descubriendo esta posibilidad de autorrepresentarse, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que quiero yo contar. Entonces, eso tal vez fue lo que más me impactó a mí, en el sentido de entender que no eran personajes estáticos ahí frente al lente, sino que también tuvieron algo que decir en su momento. Cuando Gustavo Millet, el fotógrafo también, le pone a todas las mujeres las mismas joyas, uno tiene que pensar qué puede haber pasado ahí, por qué ellas querían también estar con esas joyas. O sea, es bastante súper complejo, ¿no? Durante mucho tiempo tratamos la fotografía o la representación audiovisual también como algo que estaba ahí, dado, y resulta que no, pues hay ahí toda una serie de agencias en el medio que hace falta trabajar más bien. Y yo creo que todo esto de las cámaras en las manos del otro, entre comillas, no sé, con una frase entre comillas, implica también, nos demuestra una vez más cómo los pueblos originarios pueden ser capaces de apropiarse, así como se apropiaron del caballo, ¿no es cierto?, así como se apropiaron del trigo y de un montón de cosas que trajeron los hispanos y lo atraparon y lo metieron a los intersticios más profundos de sus creencias, sus culturas, sus tradiciones. En este caso, toda la visualidad también hoy día juega un papel fundamental, y creo que se han dado, como decía Claudio, pasos excepcionales y maravillosos en ese sentido, y nosotros tenemos que ir puro apoyando todo eso con lo poco que podamos haber reflexionado y logrado de velar de todo estos misterios. Perfecto. Muchas gracias. Abramos la conversación. Si alguien quiere hacer una pregunta, una consulta, incluso un comentario corto, estamos acá para poder responder a ellos. Pero podemos hablar sin micrófono. Sí, también es una opción. Quizás con se alcanzará a escuchar ahí, es como ser el único. Bueno. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Buenos días a todos. La pregunta era para Claudio, la verdad, para el mercado. Más que nada también una pregunta que también hicieron, pero era como un poco de cómo abordaba cuando ya encuentra una temática que quiere trabajar dentro del audiovisual, como ya este tema yo quiero representar dentro de mi comentario, cómo se empieza a imbuir dentro de ese camino. Y le pregunto porque también yo me encuentro interesado y a veces me veo como con dificultades de cómo afrontarlo, como si desde la investigación primero o desde el audiovisual o desde ambos. Yo creo que hay que enfrentarlo desde la relación con las personas. O sea, como yo he enfrentado las investigaciones, son participando activamente antes de ponerme a filmar, participando de lo que está pasando y haciendo una relación con la gente. En el caso que hablé recién con los guitarroneros, fui 10 años discípulo de Don Chosto, y entonces de ahí se produjo esa relación. Y entonces cuando porque lo que me pasa con los antropólogos que estudian desde afuera sin meterse en lo que está pasando es que me he dado cuenta que no tenéis ninguna posibilidad de entender nada de lo que está pasando. Como yo me he dedicado, me ha interesado las ritualidades, y entonces me he dedicado a este canto a lo divino y a los bailes chinos ahí en el Aconcagua, y mi rollo era con los bailes chinos. ¿Qué te pasa? Porque yo suponía que estaba ligado con el trance, ¿no? Porque tocar esas flautas durante horas, un tipo de flauta con un sonido muy potente, que va danzando por los pueblos, es una cuestión que yo suponía que era
que había ahí cambio en el estado de conciencia y todo eso. Entonces, hablando con los chinos durante un año, yo preguntándole, oye, bueno, ¿y qué te pasa cuando vas con la flauta? ¿Qué es lo que se siente? Bla, bla. Y resulta que no tenéis ninguna posibilidad de entender qué le pasa a alguien en esos estados, porque esos estados son inefables, no se pueden explicar porque son unas vivencias potentísimas que... Entonces hasta que uno de ellos me dijo, escucha, no preguntéis más, agarra flauta y chinea. Y yo lo hice, y de ahí para adelante, no sé, llevo 32, 33 años haciendo eso, y ahí la relación cambia completamente porque eres parte, te estás sacando la cresta junto con ellos todo el día tocando la flauta, estáis vivenciando lo mismo, aunque nunca es lo mismo porque tú venís de otro lado, ¿no? Hay toda una concepción que sigue siendo distinta, pero las vivencias son más o menos similares. Y entonces todo lo que he escrito y todo lo que he filmado con los chinos hubiera sido completamente imposible y totalmente distinto si es que yo si no participara directamente de eso. Porque la sensación que ellos tienen, que eso de ser chino adicto, de que tú querés chinear y que no sacáis, y bla, bla, si te quedáis afuera no tenéis ninguna posibilidad de entender eso, ni de sentir eso, ni de sentir la locomotora colectiva que se forma, de toda esa maravilla colectiva que si estáis afuera tú estás viendo esto, lo que hacen, mira cómo no se cansan, puta, llevan 2 horas y siguen y quieren seguir y como... Eso si estáis adentro es obvio. Y la relación con la gente, porque eso también implica un compromiso de que tenéis que ir todos los domingos y que pase lo que pase en tu casa, tenéis que estar ahí y tenéis que estar en los velorios y tenéis que estar en montones de todas las actividades que hace el pueblo para juntar plata para hacer la fiesta, tenéis que estar en todo eso. Y eso es lo que te permite después entender. ¿Pero tú soltaste la cámara en un momento entonces? Sí, pues. ¿La soltaste? Gerardo Silva fue fundamental con Gerardo estuvo unos 10 años, porque yo estaba chineando y ya no podía, y no existían los GoPro, yo soñaba, en el 90 soñaba con una cámara y yo decía, pero ¿cómo no me puedo poner una cámara en el gorro y esta weá? Pero bueno, y después cuando llegaron encontré que era un absurdo, ya había pasado tanto tiempo que tampoco lo hice. Entonces Gerardo fue fundamental en ambas investigaciones. Y ahora ya son chinos, esposas de chinos, hijas de chinos quienes filman. Porque ya se produjo un círculo virtuoso y ellas filman estupendo y en unas pocas clases y ellas lo hacen felices y lo hacen súper bien. Entonces ya ni siquiera tiene que ir Gerardo, son ellos mismos quienes están filmando. Entonces yo creo que eso es lo fundamental, establecer la relación. La antropología son relaciones humanas. Y si tú llegáis, como le pasó a los cabros, llegan ahí, están con la cámara, entonces llega alguien que... todos sabemos que las ritualidades, las ceremonias mapuches no se pueden filmar. Y estos cabros o no sabían, o alguien le ha dicho que sí, que filmaran, pero no se filma por el Nehuen porque no se puede. Pero es que en ese tiempo tampoco era una cosa que nosotros, los no mapuches, consideráramos... Claro. No, pero ahí lo claro, interesante ellos, es que tienen permiso. Eso te iba a decir, pues ellos tienen el permiso de la comunidad y todo, claro. Sin embargo llega otra autoridad que tiene un papel súper específico en la ritualidad y le dice que no. Claro. Sí. Es muy interesante eso. Yo el año pasado me tocó, o antepasado, hacer una clase ahí a varios peñis lamienes que estaban en el museo, de estos profes interculturales de eso. Entonces estaba hablando de música y de video y puse un fragmento de la Machi Eugenia cuando entra en trance y cuando se acabó, no sé, eran 10 personas y 6 me dijeron, oiga, ¿sabe que eso no lo puede mostrar? Yo sé que está en YouTube, me decían, yo sé que está en YouTube, pero no lo puede mostrar porque eso es tan sagrado. La Machi está entrando en su trance, eso no se puede mostrar porque está todo el Nehuen, está toda la energía de ella, está.
Entonces cualquiera no puede llegar y ver eso por la tele. Yo creo que también hay poco, siguiendo la pregunta que usted hacía, también depende de lo que usted quiera hacer. A mí me pasó con la cámara fotográfica. Yo durante mucho tiempo en trabajo etnográfico, que tuve la suerte de hacer trabajo etnográfico con antropólogos, sin ser yo antropólogo, y aprender un montón de cosas, tomaba muchas fotos. Y en ese tiempo en las comunidades teníamos cierta ascendencia, porque íbamos 2 veces al año, estábamos 10 días, 15 días, 20 días a veces, trabajando íbamos en distintas ceremonias, etcétera. Y yo sacaba muchas fotos, de hecho tengo muchas. Y de repente me di cuenta que la cámara era una interferencia permanente. Si yo realmente quería aprender y saber, estaba en ese tiempo también trabajando con la cultura material, con textiles, con cerámica, y dejé de sacar fotos. Entonces, también depende, como usted dice, qué es lo que para dónde uno quiere ir, qué es lo que uno quiere hacer en su trabajo, en su vivencia, qué experiencia quiere contar, cómo la quiere contar, porque la narrativa visual en el fondo es otro recurso para contar algo. Así como leo un texto, o leo una poesía, o leo una música, una canción. Otra pregunta, dale nomás. Sí, no, que gracias igual por la respuesta. Justamente igual voy un poco a eso, en el sentido de que las temáticas que yo quiero trabajar son temáticas propias, que son como de la comunidad donde, o sea, yo ando en skate hace 14 años, entonces mi temática es en torno al skate y la ciudad, y en verdad yo tengo esa cercanía con la comunidad porque soy parte de la comunidad también, y eso me ha pasado que cuando empecé como a estudiar el arte, lo que se ha hecho como en torno a la investigación científica el skate y la ciudad, encontraba que era como una investigación muy lejana de lo que es la comunidad en sí, como que a través de la investigación científica yo leía y veía la distancia que había entre la persona que investigaba y la persona con la que se está investigando. Entonces, eso por un lado, y mi intención igual es como un poco, porque a veces me pasa que encuentro como mucho respeto, como un poco fome como la investigación científica, como leerla, o muchas veces como que las comunidades no las lean también. Entonces también he encontrado como en los recursos audiovisuales, la fotografía, el video, como también otra forma de poder como mostrar o lo que uno está haciendo o lo que la comunidad está haciendo, de una forma como mucho más cercana y también como no alejar lo que uno está investigando, sino como para estar cercano. Sí, pues, y bueno, y para eso, o sea, es lo que me pasa a mí, porque lo que estudio es música y danza, gestualidad, poesía, entonces eso tiene que ser con video, yo por eso que llega el video, y en tu caso, claro, tiene que ser con video. Entonces, ¿viste esa Dogtown? Sí. Qué maravilla. Es que mi cabro chico era un skater. Gran película. ¿Otra pregunta? ¿Alguna reflexión? Para ir medio acá. Déjeme ver qué está. Ya, quería preguntar respecto a lo que decías antes. Una vez que bajas la cámara y te formas parte de la experiencia, ¿cómo después reconstruyes, rearmas esa experiencia? ¿Cómo consigues evocar lo que tú, por ejemplo, sentiste cuando estabas chineando? Una vez que ya tienes que volver a cómo reordenamos esto, cómo construimos una narrativa o construimos una línea desde donde lo entendemos. Eso yo lo hago con la escritura, porque en la escritura tengo, no sé, una facilidad para poder escribir intuitivamente todo lo que siento, entonces me es más fácil con la escritura que con el audiovisual, pero con el audiovisual también hay algunas secuencias que hemos hecho con Gerardo que son largas secuencias en que está todo un poco desenfocado y en movimiento o un poco con baja velocidad, entonces todo se va viendo así y tú ves los colores y los gorros que van para arriba y para abajo y la flauta que aparece, todo medio desenfocado. Son
cuestiones que se nos han ocurrido, ¿no? Recursos. O las sombras solamente de la gente que va para allá, que es las sombras que se mueven para allá y para acá, un plano cerrado de todas las cositas de colores y te quedas ahí pegado en eso y está el sonido de la flauta, el sonido de la flauta. No sé, uno tiene que encontrar algunos recursos para eso. Es como cuando tú escribes un texto también. O sea, hay antropólogos que nunca han hecho antropología visual o han escrito texto. Y depende de los recursos. Entonces, tensionar los recursos en este caso visuales, buscar, como dice Claudio, muy sabiamente, no quedarte con lo convencional, con otras cosas, buscar otros enfoques, otras maneras, otros encuadres, otro desenfoque, otro juego con la luz, o también hacer sociedad con alguien más y entonces a lo mejor un día filma uno, otro día filma el otro, o una temporada filma uno, otra temporada filma. Salir como de eso de la cámara y yo, sino que además trabajar en interdisciplina con otros profesionales, a lo mejor con un videísta, a lo mejor con un documentalista, no sé. Buscar otros recursos y tensionar los recursos propios del medio que uno está utilizando, ya sea fijo o en movimiento. No quedarse con... ¿Qué es lo que hacen los cineastas? ¿No? Sí. Están inventando todos los días Claro. cosas nuevas. Y cuántas frases hay que han dicho los viejos y las señoras, ¿no? Y que de repente tú sacáis 7 frases seguidas de uno cada uno. Y se arma un tremendo cuento. Y se arma un cuento sobre esto, sobre lo que está pasando y es otra narrativa. O sea, usar lo que ellos dicen, yo creo que es fundamental, por lo menos en mis textos yo voy dando el contexto de lo que está pasando, pero son ellos las transcripciones completas de lo que ellos hablan, es lo importante. Ahí siento que hay una dimensión artística igual. Claro. ¿No? Ya sea en la escritura, ya sea en la producción de visualidades, y a veces la antropología, como cuando se constituye como un ente científico, se aleja de esas pulsiones artísticas que habitan también como en la creación. Sí. ¿Cómo les va a usted tanto en la escritura como con eso? Bueno, ¿qué más búsqueda de la creatividad y de la expresión, como pues, tensionando la cientificidad, no sé si es que lo que se hizo en este Chile hace unos años con la antropología poética, por ejemplo. Bueno. Sí. Que aquí tenemos Sí, dos bueno, el mercado, representantes, que fue cuestionada en su momento y que eso no era antropología, porque no era ciencia. Bueno, yo sigo insistiendo que por ahí va el camino. Pero y en el lógico, caso de la antropología pero- visual es lo mismo, pero si la porque objetividad siempre no va a haber existe. una creatividad, Mm. porque siempre va a haber una manera de que tú estás mirando las cosas y vas a interpretar. Sí. Y No hay nada darle objetivo. claro, entonces es tan válido, o sea, no tenerle miedo a los instintos creativos. A los instintos Sí, creativos eso es que son también, y también yo creo, porque uno siempre le baja como el complejo pedagógico, que también es necesario, o sea, yo escucho a Claudio hace 1000 años que nos conocemos y siempre me doy cuenta que él está informado de todo y sabe de todas las tendencias. Entonces, estudiar, leer, saber qué se está haciendo en otras partes, quiénes lo están haciendo, cómo lo están haciendo. Yo no puedo decir tan campantemente voy a hacer tal cosa y me voy con la cámara para allá, sino que tengo todos los antecedentes que pueda buscar y encontrar desde siempre para poder alimentarme y con un Tampoco parámetro. súper bien, pero tampoco sirve de nada cuando llega ahí al pueblo. Ahí, No, pero- ahí es la relación con la gente. Obvio, pero te da un piso, Sí, te da un referente, te da una orientación. A lo mejor te das cuenta, como decía él, que todo lo que él leía no sirve para nada, pero lo dices con conocimiento. ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, tengo una pregunta. Vale, dale. ¿Puedo trabajar aquí? Que, bueno, ambos que estamos haciendo sonido hoy día, el semestre pasado tomamos el ramo de antropología visual y ahí teníamos que hacer un video. Y quisimos hacerlo en un teatro, que está en el centro del Teatro Comunitario Novedades, que está, entre comillas, tomado. Como se lo tomaron en algún momento y después ahora hay como un vínculo con la municipalidad que es
pacífico, pero no totalmente Tenso. Claro, que es tenso. Y nos pasó harto que entrando al espacio tuvimos que como negociar harto entre lo que a nosotros nos interesaba hacer y lo que también quería hacer la gente del teatro. Porque nos dijeron desde un principio, bueno, a nosotros nos sirve mucho que vengan porque nosotros queremos tener material audiovisual para nuestro contenido y ustedes nos pueden pasar ese material. Y nosotros dijimos, no, nosotros andábamos muy metidos con queremos grabar fantasmas y cosas así como monstruos, cosas locas que según nosotros estaban presentes en el teatro, que al final terminaron por surgir igual, pero nos resultó en que muchas veces tuvimos que dejar la cámara con las intenciones que nosotros teníamos, como, bueno, hoy día toca lijar todo el subterráneo porque estamos restaurando el teatro, así que éramos el grupo, nosotros 3 antropólogos y otros antropólogos que llegaron de otros lados, aparentemente a todos los antropólogos nos gustaba ese lugar, éramos, no sé, 7 o 8 antropólogos lijando un subterráneo. Y nosotros pusimos la cámara y grabamos como muchas horas de contenido de eso y al final usamos de eso casi solo el audio. Pero porque bueno, fueron cosas que fueron pasando y siento que tenía mucho que ver con lo que ustedes empezaron a ver de la representación, como nosotros al final entregamos un poco nuestra posición técnica de la cámara para lo que se quisiera hacer y igual al final surgió nuestra idea, pero ¿cómo ven ustedes como estas negociaciones entre cuáles son los objetivos que uno tiene como con su película y entre lo que las personas que están ahí quieren también mostrar? Porque por ejemplo si ustedes están haciendo una película de guitarras o guitarrones y lo que aparece y lo que les piden grabar es otra cosa, ¿qué termina por pasar ahí? O sea, yo creo que, bueno, yo tengo ese rollo de que a mí me gusta trabajar con los que estoy trabajando. Es un rollo bien específico. Siempre pienso que uno puede trabajar para la academia, con los que estáis filmando y para la gente común. Y a mí lo que más me interesa es trabajar para los mismos, porque ya tengo buena onda con ellos, porque hay una relación linda y porque si ellos necesitan algo y mi cámara les puede ser útil, me puedo pasar una semana filmando cuestiones que no me interesan, pero que sé que se las voy a pasar a ellos y a ellos les va a interesar. O sea, hay una cuestión de dónde te pones tú, como pasa algo muy importante también con los antropólogos, que hay muchos antropólogos que creen que, no sé, es raro decirlo, pero como que los importantes son ellos. Y la verdad es que cuando vais a hacer etnografía o estáis en cualquier lado, eres el menos importante porque eres el que menos sabe de lo que estáis yendo para allá y no sabéis cómo funciona ese pueblo, no sabéis los códigos, no sabéis nada. Entonces yo creo que la humildad del antropólogo es una cuestión fundamental como para poder ser antropólogo. Tu idea es una idea que tú tenés y puede ser fantástica para ti y puede que para la comunidad esa idea sea una soberana lata y sea una tontera y súper poco importante para la realidad de ellos. Entonces yo creo que para poder establecer esas buenas relaciones, así como ustedes estuvieron todo un día lijando, siendo útil a esa comunidad, también puede ser útil con tu cámara y si filmaste 10 horas y no sacaste nada de eso, para tu intención no importa, pero quizás vaya a ir mañana y los viejos te van a recibir súper en buena cuando les pasé esas 10 horas que a ellos sí les servían. Y ahí te digan, oye, bueno, ¿y esa cuestión que tú querías filmar qué era? Son relaciones, no podéis ir solo a sacar las cosas que tú querés para tu idea, porque eso yo creo que no sirve para nada. Y al final también, ¿para qué estáis haciendo antropología? O sea, ¿qué queremos construir? Si queremos construir una sociedad inclusiva, bla, 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 ¿para qué estamos haciendo? O sea, yo tengo bien claro por qué estoy haciendo academia, porque me interesa
poner en la mesa todo lo que yo he aprendido y tratar de entregar eso y que me lo devuelvan, etc. Entonces, o sea, hacer un documental o un registro no es un fin en sí mismo, sino que está, como dices tú, se enmarca en una cosa mucho más grande, de compromiso con la sociedad, con, no sé, con el conocimiento, con la sabiduría, con el conocernos, respetarnos, querernos. Todo eso, medio hippie, pero... ¿Hay más? Allá. Sí, que es súper interesante todo lo que dicen. Y no sé, a mí me causa, como no he hecho nada, como he hecho cosas muy pequeñas, muy propias, pero me pasa que me da como mucha crisis como lo poco genuino que se siente con la cámara. Como cómo replicar cómo se siente estar vivo, como que me causa mucho como, hoy cómo te muestro cómo se sintió ese momento. Y como que sé que hay recursos, pero siento que esos recursos como que los tengo que inventar. Y eso me aloca, como que no sé si a ustedes les pasa o lo sienten. Como eso de cuando uno baja la cámara y lo vive, como cómo replicar eso para la cámara, cuando es como replicarlo ya se siente como una mentira y es como, no sé, tal vez lo sobrepienso, pero sí, eso y tal vez también como en la postproducción, como cómo incluyen la mirada de la persona que están haciendo el trabajo, como la comunidad. Porque al final del día como que igual la edición es mucho poder, es demasiado poder. Sí. Entonces como una cosa es dejar como que lo graben, pero otra cosa es como la narrativa que ellos quieren, pero que uno igual tiene una idea, porque uno está haciendo el proyecto porque tiene esa idea ya planteada, entonces es como muy complicado, interesante. Pero eso, no sé. Bueno, ahí Claudio puede hablar más como creador, yo soy más bien una persona estudiosa, aunque bordo también, así que también. Pero yo creo que el gran kit de buscar, porque no solo desde el punto de vista de la antropología visual, yo creo que a cualquier profesional le puede pasar, a un escritor, a un, no sé, todos esos conflictos valóricos, existenciales que son, y en la medida que uno pueda indagar, reflexionar en las cosas que está haciendo, comprometerse con lo que se está haciendo, trabajar en equipo, creo yo que es súper importante eso, porque siempre el trabajo en equipo te enriquece, tu perspectiva, no estás tú ahí con tu... Ese puede ser un camino, pero siempre es un tema... Bueno, Claudio puede contestar mejor eso, porque él es el creador. Yo creo que con la cámara uno puede entrar en las situaciones de una manera que es maravillosa. Yo cuando, bueno, ustedes ya estudiaron a Rush, seguramente, y se acuerdan de su concepto del cinema trance, del cine trance, en que uno, o sea, que estáis tan metido en lo que estáis filmando que todo lo otro desaparece y podéis estar una hora. Eso, bueno, eso es lo que yo hago cuando filmo, ¿no? Puedo estar filmando las flores ahí, pero estoy tan metido adentro que con el movimiento, con la abejita que llegó, con lo que sea, que en realidad estoy en la luna y no tengo idea qué está pasando afuera. Y al mismo tiempo hay una parte de tus ojos que están también mirando todo lo que está pasando alrededor, pero tu concentración está completamente en el cuadro que tenías. Y de repente uno dice, chuta, esta cuestión, lo que está pasando aquí adentro es una maravilla. Y cuando sentís eso, y después veis las imágenes en tu casa, realmente ese cuadro era una maravilla. O sea, uno a veces logra meterse en la vivencia absoluta de lo que está pasando con la cámara, pero depende de tu disposición y de tu concentración en eso y de tu sensibilidad para poder aprender el mundo que es inmenso en ese cuadradito que está ahí nomás. Y ahí estáis metido pero completamente. Y a veces pasa eso, que es una maravilla, y yo qué maravilla, como estoy filmando esto que estoy filmando, soy un privilegiado de poder estar, no sé, hay un señor que está hablando ahí, pero de repente estáis metidos ahí y es potentísimo eso. Entonces a veces pasa, pero uno tiene que entrenarse para que pase.
todas las maravillas. Esto es una cuestión, es un aprendizaje. Para tocar el piano y maravillarte, cuando estáis tocando el piano, tenés que haber estudiado no sé cuánto rato para que la cuestión técnica esté superada. Aquí también tenéis que tener la cuestión técnica superada y puedes meterte adentro de esa imagen, de ese cuadro que está ahí. Y con el montaje después, claro, uno, pucha, ahí me pasa también que es el material el que habla. Uno tiene una idea, filmó no sé cuántas horas, muchas cuestiones, y después y yo no tengo una idea de lo que voy a hacer. Veo todo el material, alturamos todo el material, transcribimos, y ahí va diciendo, oye, esta cuestión está preciosa, esta cuestión que está importante, mira, y esto está en la cinta número 2 y esta otra está en la cinta número 10, ya no hay cinta, pero bueno. Pero uno se va, es el material el que te va diciendo lo que hay, porque tampoco uno se acuerda de todo lo que filmaste, ¿no? Entonces yo por lo menos alturo todo, transcribo todo y trabajo. Una parte es con todo lo escrito y de ahí voy sacando todas las chachas que me interesan, y otra parte es mirar y voy sacando todo lo visual que me interesa, y a veces están juntas. Esa cháchara con lo visual está fantástico. Y a veces se pelean. No, pues, y a veces es una maravilla de audio y la cámara no pasa nada, la imagen no hay luz, está borrada, está ahí justo cambiando, no sé, no sirve. Y entonces es el material el que te dice lo que tenés que contar. Eso es ¿Sí? Bien, hoy ha sido una conversación súper estimulante realmente. Sí. Es un privilegio poder escuchar esto. Sí. Menos mal que quedó grabado. Buenísimo. Sí, a propósito. Muchas gracias. No sé, Gonza, si... No, agradecer Claudio Alvarado por la moderación, más que moderar, potenciar la conversa. Sí. Muy estimulante todo. Claudio Mercado también, increíble escucharte en este contexto. No habíamos tenido este lujo. Y Margarita también, muchísimas gracias por venir, de verdad lo agradecemos mucho. Y todo, bueno, al CIR siempre por el apoyo, por poder hacer esto. Y hay cafecito afuera. Gracias a ustedes por la invitación, sí, y acuérdense que aquí hay muchas cosas por el cuadro. Sí, quedamos con mucha idea dando vueltas, está increíble, muy estimulante. Así que de verdad, muchas gracias. Perfecto, gracias.